Quiero agradecer al DPS y al Centro de Estudios y quiero dedicar por lo menos una lámina para que me entiendan. Quisiera muy brevemente explicarles por qué soy yo el agradecido y no ustedes cuando visito al Banco de Previsión Social o cuando me acerco a gente que está preocupada del tema de la protección social. Y para eso sencillamente voy a hacer referencia a lo que ha estado ocurriendo durante mi generación, desde el año 81 hasta el presente, en el caso chileno, con lo que ha sido su sistema de pensiones. Y hoy, como ustedes bien saben, hasta el gobierno de la derecha, de Sebastián Piñera, está sugiriendo de que hay que hacer alguna reforma, que las cosas no pueden seguir así. Y lo que yo tengo reflejado en estas dos láminas es exactamente lo que está ocurriendo, y que es ya no un problema de protección social, sino que se nos transformó en un problema de economía política. Por un lado tenemos a los usuarios del sistema, que son los pensionados, que están con pésimas pensiones, no malas, pésimas pensiones, y yo entiendo que Ernesto ha publicitado algunas cifras que salieron de la Comisión Bravo, pero que se reflejan básicamente en que para un salario mínimo que está en $400, el 80% de los pensionados recibe menos del salario mínimo como pensión, o sea, menos de $400 la mayoría de los pensionados. Eso ha traído a colación un conflicto muy serio respecto a qué hacer, pero por otro lado, y por eso está la otra la transparencia, tenemos 6 administradoras de fondos de pensiones con capitales extranjeros comprometidos que hacen un muy buen negocio de esto, realmente un muy buen negocio en cuanto a reponer el capital, y también posiblemente hagan una buena tarea en cuanto a intermediar los fondos financieros. No lo estoy cuestionando, tal vez cobran muchas comisiones o no, pero es una tarea que siempre hay que hacer, pero aquí hay un muy buen negocio. Y en consecuencia tenemos hoy día en Chile un dilema en que la protección social no se discute. ¿Por qué? Porque hay conflictos de interés y hay un tema político de interés. Quiero compartir con ustedes una cosa muy gratificante que me ocurrió recientemente. Primero, plantearles el problema, es que este serio problema de economía política que les digo se ha manifestado en manifestaciones en la calle, valga la redundancia, 1 millón de personas que reunió el grupo No Más AFP pidiendo que por favor terminemos con esto y volvamos a cualquier otra cosa, pero esto no más. Después, una serie de centros de estudio que ya están planteando alternativas. Tercero, la Comisión Bravo, que está dividida ahí en 3 partes, se dividió, o sea, hubieron 3 recomendaciones totalmente diferentes, una de mejorar un poquito el sistema, otra de evolucionar hacia un sistema mixto y otra de volver a un sistema de reparto. Pero en lo esencial, lo que yo creo que hay que rescatar acá es que en Chile estamos en un momento en que hemos ya recuperado los derechos políticos, pero falta desmercantilizar los derechos sociales y hay que hacer un pacto social por eso. Por eso a mí me encanta venir aquí, donde están en otra etapa. Aquí se discute la protección social, allá estamos discutiendo cómo recuperar la protección social. Y termino sencillamente algo que me produjo mucha satisfacción. La semana pasada, los partidos que hoy día son de la oposición, la bancada de los partidos socialistas, pidieron publicitar un poco una de las transformaciones que hay en Chile y fíjense lo esencial para ustedes que es lo que ellos están proponiendo. Dicen, y lo voy a leer textual: ha llegado el momento de transitar desde el individualismo absoluto del actual sistema hacia un esquema de seguridad social que ponga el foco en la solidaridad y que el Estado, que construye su poder desde la legitimidad democrática, refuerce su rol regulador y asuma un nuevo papel en la administración de los fondos de pensiones con plenas garantías para todos. Esto es lo que ustedes hacen a diario, esto es lo que nosotros estamos recientemente planteando recuperar en Chile. Por eso yo cuando vengo acá a Uruguay digo que vengo a respirar, porque allá estoy acogotado tratando de dar esta lucha. Entonces perdonen esta pequeña digresión, pero me pareció relevante hacer. Ahora, el problema que tenemos nosotros en Chile, que tienen ustedes acá y que tiene todo el mundo, es similar. No, los problemas técnicos son muy parecidos, ¿no? Básicamente hay 3 áreas en la protección social que uno quiere de alguna forma conciliar. Una es la de la cobertura, o sea, cómo podemos tener al máximo de la población cubierta, en este caso por invalidez, vejez y muerte, digamos, para su beneficio. Cómo podemos hacer un sistema que al financiarlo sea sustentable y cómo al tener la cobertura y la sustentabilidad, eso puede ser suficiente en el sentido que las pensiones o los niveles de las pensiones sean satisfactorios. Vuelvo al caso chileno.
Los dos primeros están cubiertos, o sea, los dos temas primero, hay cobertura, hay solvencia, o sea, no hay un déficit fiscal grande, pero las pensiones son malas. Eso no sirve. Entonces, esta triangulación es lo que nos va a motivar permanentemente a todos los países. En Chile tenemos una tarea todavía más grande porque hay que ver cómo reformulamos todo el sistema para hacerlo, pero no es algo que dependa de Uruguay. Yo creo que es bueno recordar una conferencia que tuvimos acá el año 2006 cuando yo era todavía funcionario de la CEPAL, que se llaman los periodos de sesiones, cuando la CEPAL trae a los países, invita a un país sede, a los países, para discutir un tema que es relevante. Y en ese entonces se presentó este documento que se llama La protección social de cara al futuro, y fue en el periodo de sesiones que se hizo acá en Montevideo, Uruguay. Las conclusiones más claves que están señaladas en el prólogo por el secretario ejecutivo son fuertes y son lo que nos están llamando a esta conferencia hoy día. Dicen, uno, que la protección social reclama un cambio de enfoque ante el nuevo orden global y sus repercusiones en las sociedades nacionales. O sea, tenemos la presión de un mundo globalizado y tenemos que darle respuesta dentro del esquema de protección social al sistema, cómo lo vamos a reformar para dar cuenta de los nuevos problemas. El tema esencial que nos está ocurriendo es que el mercado de trabajo, a partir del cual nosotros obtenemos las cotizaciones, no ha sido totalmente inclusivo. Uruguay es más avanzado, pero uno va a otros países y el 20% de la población en la fuerza de trabajo está cotizando, el resto no está cotizando. Entonces tenemos, el mercado de trabajo no ha demostrado una capacidad incluyente ni en términos de generación de empleo decente ni de niveles contributivos. Y en consecuencia, si queremos resolver el problema para una gran, todos quienes van a llegar a inválidos, en vejez o muerte o sobrevivencia, necesitamos una solidaridad integral en que se combinen mecanismos contributivos y no contributivos. Un nuevo pacto social que tenga los derechos sociales como horizonte normativo y a las desigualdades y restricciones presupuestarias como las instituciones que es necesario reconocer y enfrentar. Yo no puedo venir aquí, como ha venido Banco Mundial, Fondo Monetario, a decir lo que hay que hacer. Puedo venir con estos lineamientos. Y después me tendría que sentar con ustedes para ver cómo estos lineamientos los traducimos dada la realidad nacional que hay en Uruguay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si este es el desafío, no hay un modelo único que uno pueda sugerir para todos. Cada país tiene que buscar su propia solución. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas por las cuales estamos en esto? ¿Por qué debemos preocuparnos? Y claramente, como me preguntaban en la conferencia, la semiconferencia de prensa al comienzo, hay un tema demográfico importante en América Latina. Y yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia es que la velocidad con que se está envejeciendo la población en América Latina no tiene parangón en el mundo entero. O sea, la caída como descendió la fecundidad desde los años 50 hasta todavía ahora que sigue descendiendo, ha sido tan rápida esa caída que los cambios en la estructura de la población son más rápidos que en otras partes. Y en consecuencia, la magnitud del envejecimiento y la velocidad con que se está envejeciendo la población en América Latina no tiene parangón en el mundo entero. Segundo, nuestras economías no son economías totalmente desarrolladas. Nos gustaría, Chile pertenece a la OECD, pero estamos en la colita de la OECD y apenita. Hemos venido transitando desde economías rurales hacia economías urbanas hasta hace un tiempo y ahora nos han inmerso en este desafío de la globalización. Y esto tiene dos connotaciones. Nosotros recién estábamos recuperándonos o empezando a reconocer que había un sector informal urbano grande, producto de las migraciones rural-urbana, y hoy día lo que nos viene una vez que estamos tratando de resolver el problema de la informalidad, nos dicen, mire, hay trabajadores independientes, producto de la globalización y los cambios tecnológicos, que no están en una relación de dependencia. Se genera una nueva categoría de trabajadores que hay que darle cobertura y que claramente no sabemos cómo los podemos hacer cotizar. Entonces, es una región con una demografía acelerada, con economías en transición que están respondiendo a procesos que son parte del desarrollo, y la globalización es una de ellas, y que su manifestación más importante es lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Si yo me voy a los datos de demografía, sencillamente esto para rescatar cosas que son evidentes, ahí se ve claramente, yo me fijaría en este gráfico acá de la derecha, la curva azul que tiene una caída después, que es como un águila así, o un cóndor, ya que vengo de Chile, así extendido. Nosotros estamos hoy día en la parte más baja, que significa que hoy día la relación demográfica en América Latina, o sea, cuánta gente en edad activa hay por personas en edad pasiva,
hay el máximo de personas en edad activa. O sea, hemos estado beneficiando de lo que se llamaba el bono demográfico, pero de ahora en adelante empieza a crecer, pero empieza a crecer no tanto porque van a haber muchos jóvenes, sino que porque van a haber muchos viejos. Eso es lo que se llama el fenómeno de envejecimiento, y la velocidad con que esa curva aumenta a lo largo del tiempo es una velocidad jamás vista en el mundo entero y es bastante acelerada. Entonces el desafío por el lado demográfico es importante. Si yo me voy a los datos de Uruguay, es un poco más matizado. Le digo que aquí ya hay una población envejecida, tiene una estructura demográfica distinta, pero el problema es similar. Igual viene una ola o un tsunami que hay que advertir de envejecimiento y a ese tenemos que darnos cuenta. Es posible que ustedes los comparan con el tsunami o la ola, el tamaño de la ola de otros países no sea tan grande, pero también es significativo. No es algo que debiéramos despreciar. ¿Qué nos dice el panorama laboral de la OIT respecto a lo que está ocurriendo? Primero dice, mire, la región en cuanto a los problemas laborales está enfrentando problemas estructurales y transformaciones en la organización de la producción y el trabajo a nivel global que afectan la creación y destrucción de empleo, la productividad y la desigualdad. Hemos visto procesos de desindustrialización, pero también hemos visto procesos de crecimiento del área de servicios, automatización y digitalización de las diversas actividades económicas y nuevas formas de empleo, que son a trabajo parcial, cuenta propia, otras modalidades que no son un empleo jornada completa dependiente, que era a lo cual nosotros estábamos acostumbrados a darle protección. La mayor participación y empleo tanto de mujeres como de los adultos en edad de retiro, que aparentemente es algo que ocurre, resulta más bien como consecuencia en muchos países de que no hay una buena protección social. Entonces más bien el adulto sigue trabajando porque tiene una mala pensión, no es porque quiera tener una mejor pensión, sino que o no tiene o tiene una mala pensión. Es lo que nosotros estamos observando en Chile. Gente se puede pensionar, pero no va a mejorar mucho su pensión, entonces sigue trabajando porque no tiene un nivel de subsistencia con la pensión suficiente. Y el trabajo no remunerado en el hogar, que es una cosa que hasta hace poco no lo reconocíamos, de la mujer que habitualmente se reconoce a la mujer como que nace este rol, del rol del cuidado del hogar, del rol de la dependencia, del cuidado de los adultos mayores, de los niños, es un rol que hasta hace poco no lo reconocíamos y cada vez lo debemos reconocer más y en consecuencia también ahí hay una demanda de protección social adicional. Entonces, estas cosas que nos ha venido diciendo la OIT se manifiestan en... No sé si ustedes han ido a hacerse exámenes médicos, pero cuando uno va a hacerse examen médico, de repente le dice, oiga, fíjese la flechita roja que está indicando que el colesterol le subió. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos está subiendo? Si ustedes se fijan, esta es una ficha para la región en su conjunto. Lo que está subiendo es el trabajador no asalariado, el trabajador por cuenta propia, el trabajador a veces calificado, pero que no está realmente en una relación de dependencia. Bueno, ese es un desafío que nosotros vamos a tener que abordar, además de los que ya teníamos de la informalidad y de los otros tipos. Entonces, los indicadores sí son relevantes. ¿Qué nos dice el panorama social de la CEPAL? Cosas similares. Dice, miren, los trabajadores asalariados en relación de dependencia no han crecido lo suficiente, han crecido pero no lo suficiente. Y en consecuencia, si nosotros esperamos que a través del mercado de trabajo vamos a integrar a todos, lo vamos a hacer a una velocidad muy suave. Hay que ser más proactivos y ustedes han hecho aquí la experiencia del monotributo y otras formas de recaudar de personas que no son necesariamente asalariados. Todavía en América Latina quedan más de 140 millones de trabajadores que no cotizan. El problema es mayor en las áreas rurales, entre personas con bajos niveles de educación y con bajos niveles de productividad, y la cobertura, si bien ha mejorado en materia de pensiones, persisten grandes inequidades. Las prestaciones no contributivas, o sea, el dar una pensión asistencial o una pensión mínima, son las formas en que el Estado ha venido a paliar el sistema contributivo. Y el nivel de suficiencia, eso sí, de las prestaciones en la mayoría de los países es bajo, como lo hemos visto para las cifras que yo manejo bien, que es el caso chileno. O sea, las prestaciones, aún con los subsidios, están por debajo de lo que uno puede llamar una prestación digna. Y la situación entre las mujeres es siempre peor por cuanto son las personas que en relación al mercado de trabajo están discriminadas por distintos modos en participar y una vez que participan en el tipo de empleo y las remuneraciones que reciben y en consecuencia. Todo eso son elementos que en los distintos países nos están afectando la forma como podemos hacer protección social, a quiénes debemos hacer protección y cuál es el modelo que uno va a diseñar. Bueno, aquí sencillamente hay unas cifras que no me voy a detener porque son
dicen lo que ya había dicho. Yo quiero hacer una pequeña clase de economía muy sencilla de por qué hay un desafío que tiene que ver con la globalización y la tecnología. Y lo que voy a colocar aquí es dos gráficos donde hay un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical suponemos que un país puede tener un factor que se llama escaso, que generalmente se asocia con el capital, ya sea financiero o físico, pero es con el cual uno puede mejorar la producción, y el factor abundante normalmente ha sido la mano de obra, sobre todo la mano de obra no calificada. Estoy haciendo una simplificación aquí, ¿no? Y tenemos dos productos, un producto A y un producto B, que van a hacer uso de esto. Y lo que define el uso, primero, es que en el país habrían un límite máximo del factor escaso y un límite máximo del factor abundante, que puede operar en cualquiera de los dos productos, y frente a esta realidad, por el lado de la producción hay una tecnología que combina el factor escaso y el factor abundante para ir alcanzando mayores niveles de producción, A1, A2, A3, A4. Lo que determina cuánto empleo nosotros vamos a generar es el hecho de querer producir a qué nivel lo vamos a producir, y la tecnología que me determina cuánto capital y cuánto mano de obra yo puedo hacer. No sé si queda claro, es un simplismo, lo más simple que hay de teoría económica de la producción, digamos, o de los factores. Por el otro lado puede haber una tecnología o un producto que produce con el factor abundante. Entonces está más inclinada hacia el eje horizontal y que produce un factor B al nivel B1, B2, B3. ¿Ya? Cuando uno dice, vámonos por la producción de A, supongamos que tenemos un país muy chiquitito y decimos, vamos a producir A, y se va al máximo, que es allá arriba, se genera lo siguiente: en lo máximo hay una cantidad total de empleo que uno utiliza para producir ese máximo y genera un mayor número de desempleos, si es que solamente producimos el beneficio A. En cambio, si uno se va por la producción abundante de mano de obra, ocurre lo contrario: agota el empleo de la mano de obra, pero deja desocupada la otra. Este es el desafío, perdonen que lo haga en forma tan simple, son cosas bastante más complejas que se analizan en economía de la producción, pero en el cual uno analiza que lo que el país va a producir, la tecnología que tiene a disposición y lo que determine cuánto vamos a producir de cada uno, es lo que va a determinar cuánto vamos a usar de mano de obra y de capital, o en una relación entre las dos. Esto es bastante más complejo que esto, pero sirve para el propósito. ¿Qué es lo que quiero resultar yo? Que en definitiva la composición de la producción que tenemos, nosotros en Chile dependemos mucho del cobre, ¿no es cierto? Aquí entiendo que es soya, o no sé, ganadería, etcétera. Eso tiene una tecnología de producción y genera una determinada forma de emplear y usar capital y mano de obra. Pero la composición de la producción y la selección de la tecnología determinan las condiciones de empleo, los factores de producción, entre ellos el empleo de mano de obra. Los productos se determinan por su demanda, y cada vez esta demanda depende menos de lo que hacemos nosotros en el exterior, sino que como estamos en un mundo globalizado, de cuáles son los precios en el exterior y qué nos están demandando en el exterior. Entonces la globalización nos transformó la forma que nosotros estábamos organizando la producción. Y la tecnología, cada vez que viene desde el extranjero, que trata de abaratar costos, que trata de ser más eficiente, la importamos desde el exterior, y no necesariamente con las características idóneas para el país que nosotros queremos resolver. Entonces ahí hay otra área en la cual la protección social la debe hacer, tomando en cuenta que estas decisiones se están tomando cada día. ¿Cuánto se está produciendo? ¿Con qué tecnología se está produciendo? ¿Puedo yo intervenir en esto? ¿Cómo va a darle producción a los que queden desempleados, a los que no queden desempleados, etcétera? Entonces ese es otro tema importante. Las lecciones de las tendencias globales es que la entrega de servicios a través de plataformas digitales, lo que está pasando hoy día, la automatización a gran escala y su efecto sobre la demanda de trabajo, generan desafíos y oportunidades para la seguridad social. El mercado de trabajo va constantemente a hacer uso de mayor tecnología y mayor comercio internacional, va a polarizar la demanda según calificaciones de la gente, haciendo uso del instrumental que veíamos antes. Esto es lo que va a estar ocurriendo. Va a tender a aumentar posiblemente la desigualdad, en el sentido que a algunos factores les va a ir mejor que a otros en este proceso, pero este proceso es lento y focalizado en no calificados y en edades extremas, donde nosotros tendremos que prestar la atención de cuál es la protección social que le tenemos que dar. Vamos a necesitar
permanentemente, junto con la protección social, mejorar las calificaciones básicas, observando las necesidades de las empresas, conocer los elementos cognitivos a desarrollar, elaborar fondos y programas específicos de las nuevas necesidades y adaptar la protección social a estas nuevas necesidades que están surgiendo. Este es el desafío por el cual me han citado ustedes acá. Estas son las bases conceptuales que uno puede tener detrás. ¿Qué es lo que yo quiero retomar? ¿Cuál es el mensaje que yo lo puedo tratar? Yo no puedo describir exactamente qué es lo que debe hacer Uruguay, tampoco me atrevería a hacerlo ni siquiera estando un mes acá. Creo que ustedes lo saben mejor, pero sí la idea de reforzar lo que dijimos el año 2006. Aquí ustedes han estado permanentemente en un pacto social dinámico, mejorando la protección social para los cambios que han venido. Y yo creo que ese es el ejercicio que hay que seguir haciendo. O sea, seguir replanteando la protección social en el marco de una solidaridad integral, que no es necesariamente que cada uno va a autofinanciar su protección o en forma contributiva. Eso significa que vamos a tener que seguir combinando mecanismos contributivos y no contributivos. Los contributivos son los que vienen del aporte de los trabajadores y aportes del empleador. El no contributivo viene de los impuestos generales. Tener siempre los derechos humanos como horizonte normativo. O sea, no decir aquí el que no tiene empleo jodió porque no tiene empleo, que es un poco perdonen, lo que pasa en Chile. Si usted no cotizó, no ahorró, problema suyo, y no es problema suyo, es problema de cómo se está configurando la sociedad. Y reconocer que hay desigualdades y restricciones presupuestarias que son limitaciones que nosotros vamos a tener que constantemente reconocer y enfrentar. Me preguntaban hoy día, y ya me habían anticipado, que se está incrementando la presión sobre el fisco, el déficit fiscal. Bueno, eso significa que hay una restricción presupuestaria. ¿Cómo la manejamos en la mejor forma para seguir dando la protección? O sea, no es que eso nos obligue a cortar, sino que cómo uso eso para seguir avanzando. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos en América Latina y ustedes acá en Uruguay. Bueno, el imperativo ético es que en general en Uruguay, y yo quisiera en Chile también, es que considera que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, y esto se traduce, bueno, en seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez. El marco ético, aquí en Uruguay yo no lo tengo que insistir, ustedes lo tienen más que claro, es lo que a mí me produce satisfacción venir acá y sentirme conforme con ese logo de justicia social que me dio, ¿cómo se llama?, Ernesto. Si yo miro también qué pasa con las restricciones presupuestarias, el Uruguay se ubica muy bien en ambos planos. Lamentablemente esta lámina se ve un poquito borrosa, pero al lado izquierdo lo que ustedes tienen es cuál es el porcentaje de gente ocupada que está cotizando a la seguridad social. Y en América Latina tenemos un grupo de países que están cotizando menos de 30%, otros que están cotizando entre 30 y 40% de los ocupados, otros entre 40 y 70 y después los más de 70. Uruguay se ubica en los de más de 70, junto con Chile y Costa Rica. Igualmente después cuando dice, bueno, vamos a ver qué recursos no contributivos hay, cuánto estamos recaudando, Uruguay se encuentra alto en el ranking de recaudación de tributo a través del sistema impositivo y también alto en el porcentaje del gasto social que se destina como porcentaje del PIB. Entonces son países que tienen claras las restricciones presupuestarias, que tienen clara de dónde poder obtener los recursos y están obteniendo un máximo importante y lo que hay que ver es que se asigne en la mejor forma posible. Hay países que si yo fuera otro, diría, mire, todavía tienen mucho que avanzar en estos planos. Yo creo que Uruguay está en un plano bastante satisfactorio. ¿Qué financiamiento podemos combinar? Si uno dice, bueno, muy bien, ¿y qué nos sugiere este experto que viene de afuera? Y aquí no hay mucha magia, no hay nada que inventar. Los sistemas los podemos financiar con dos tipos de aportes. El contributivo, vinculado a las remuneraciones aportadas por empleadores y empleados, que hemos visto que tiene estas restricciones asociadas a lo que pasa con el mercado de trabajo, y la capacidad también de fiscalizar que se contribuyan todos los que tienen que contribuir. Si yo tengo lo que estamos observando en Chile, que frente al proceso de globalización, hay un montón de trabajadores independientes o autónomos, como se llaman allá, que no cotizan. Y no cotizan
por distintos motivos. Uno es porque el sistema está deslegitimado, otro es porque son emprendedores y desviar parte de su ingreso al ahorro previsional no es una cosa que tengan valorada en este momento, que están haciendo emprendimiento, entonces tenemos dificultades y eso ocurre en todo el mundo. Entonces, pero los sistemas pueden financiarse con estos dos tipos de aportes: contributivos vinculados a la remuneración y no contributivos adoptados por el presupuesto de la nación. ¿Y para qué es hacer qué? Es o para dar un beneficio definido, es decir, mire, usted contribuye, eso le da un derecho a la seguridad social y la seguridad social le va a dar estos aportes que son beneficios definidos, o el caso extremo como se hizo en Chile, de tener solamente un pilar de capitalización, decir, mire, usted contribuya, esa cotización es suya, es una cuenta de ahorro, que es como la AFAP, se llama, AFAP, la parte privada de acá. Allá es todo exclusivamente de capitalización individual. Y en consecuencia, el que no tiene capacidad de construir queda absolutamente sin nada. Entonces, ahí tenemos en Chile hoy día un serio problema, que es el que traté de manifestarle al comienzo. ¿Qué pasa? Esto de beneficio y contribuciones definidos. Y aquí hay un tema que yo creo que está en la esencia de todo el debate que hay en el mundo entero. Si ustedes van a Chile, hoy día la gente se siente propietaria de su cotización. No es un pago que uno haga para un derecho en la seguridad social, sino que se les hizo ver, esa es una cuota de ahorro obligatoria suya y es de su propiedad. Ese es un cambio de mentalidad atroz y significativo en términos de protección social. Porque quiere decir que al que le va bien, va a tener una buena pensión, y al que le va mal, no hay nadie que lo defienda. ¿Ya? Entonces, la cotización nos aporta la seguridad social en beneficio definido, como era antes, y el sistema establece la forma de proteger al trabajador, a él y la familia. En consecuencia, no hay un solo propietario de la cotización, sino que se ve qué puedo hacer yo con ese recurso que estoy obteniendo. En el de contribuciones definido, la cotización se identifica como de propiedad del afiliado y no un aporte de la seguridad social, y el sistema tiende a retribuir actuarialmente lo aportado en forma individual. Déjenme detenerme. ¿Cuál ha sido el debate que ha habido en América Latina, producto de la reforma que hizo Chile en el 81? Que no lo olviden, que es una reforma que se hizo en dictadura, sin democracia, sin consulta a los trabajadores, a nadie, sino que fue un modelo típicamente ideológico. Primero, hay un sistema original que tiene estas dos fuentes de financiamiento. Financiamiento puede ser contributivo o no contributivo. La forma de gestionar ese financiamiento puede ser de reparto o capitalización, cuando me centro en la parte de pensiones. La regla de beneficio puede ser de beneficio definido, contribuciones definidas. La administración puede ser pública o privada, y puede haber o no subsidios cursados para hacer redistribución. ¿Qué es lo que ha habido desde el año 81 y después producto del 90, después de la crisis y la deuda, cuando vino toda la condicionalidad, y ustedes se recuerdan bien, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y hoy día lo está sufriendo Argentina, que les van a imponer una lógica, de cierto modo, de resolver el tema? Lo que había era el siguiente: originalmente teníamos sistemas contributivos de reparto, beneficio definido, pública, y se construía un pilar contributivo a la Bismarck. Y eso, cuando ustedes vieron que venía el Banco Mundial, los fondos monetarios, decían, esos están quebrados, esos no están funcionando, además la demografía va a actuar en contra de eso, el reparto no sirve, hay que cambiarlo. ¿Sí o no? No estoy diciendo algo ajeno a lo que ocurrió, por lo menos para quienes estaban aquí vivos en el año 90, y gente joven también. Después había la posibilidad de hacer algo a la Beveridge, que se hizo en Europa, que era una cosa no contributiva, que el Estado se hace cargo y paga un beneficio, un pilar solidario a la Beveridge. Esa es otra alternativa de organizar esto. Sencillamente yo tengo aportes del gobierno, opero con transferencias, hago de beneficio definida y administración pública, y puedo dar una prestación. Esa es otra combinación. Y después tuvo la reforma que se hizo en Chile, que es decir, no, yo me voy a ir por contributivo, capitalización, contribuciones definidas, privadas, que es el pilar de capitalización a la chilena. Cuando esto empezó a abrirse un debate, se trató de demostrar, y aquí estas son las cosas que me enfadan, que el modelo chileno era, no solo daba resultados en protección social, sino que producía milagros en la economía. ¿No es cierto? Que cambiando el sistema de pensiones, la economía iba a empezar a crecer, a resolver sus problemas, etc. Y hubo todo un debate al cual se sumó, como les digo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, después hasta el BID, en que los programas de ajuste estructural obligaban a los países a avanzar hacia la capitalización. Tanto es así que aquí ustedes se resistieron y por lo menos dijeron vamos a avanzar hacia un sistema mixto.
cosa que también hizo Argentina, otros hicieron un sistema paralelo, y en Europa le dijeron, saben que más esto es inviable, no se puede hacer. A lo más vamos a hacer algo como lo siguiente, que es decir, vamos a hacer un sistema contributivo de reparto, contribuciones definidas, y un pilar contributivo que se llaman nocionales, que aplican ciertas reglas de la capitalización de asociar los beneficios con las contribuciones, pero no abandonan el reparto, que es el que les permite hacer subsidios cruzados. Bueno, más que esto no hay en el mundo entero. Ustedes pueden darse vuelta por todas partes, pero estas son las alternativas. Y lo que están haciendo los países sobre esta base, construir sistemas que se llaman multipilares. Un sistema que puede ser con un pilar que se llama básico o no contributivo, donde se da una prestación universal por parte del gobierno. Un sistema después contributivo que puede tener una combinación de reparto o capitalización, o otros que dicen no, me voy por el reparto y nocional, otros me dicen me voy por el reparto y solamente dejo la capitalización como un excedente. Ese es el debate que hay en el mundo y no hay otro. ¿Ya? No hay otras opciones que se puedan buscar. ¿Ya? Ustedes van a Nueva Zelanda y están dando una pensión universal contributiva, no contributiva, pagada por el Estado, y el resto, si alguien quiere algo más, ya es una cuestión privada. ¿Ya? Y la mayoría de los países en Europa, como voy a tratar de ilustrar más adelante, tienen una combinación de los pilares y avanzan hacia sistemas neoliberales. ¿Qué es lo esencial aquí que yo creo que hay que guardar como concepto? Que desde el punto de vista de un sistema solvente de protección social hay un principio de equivalencia, que yo no puedo ofrecer más allá de lo que puedo financiar. Eso lo deberíamos tener claro. Pero esto es actuarial, o sea, no es lo que yo puedo financiar ahora, sino que lo puedo financiar ahora y a futuro. ¿Ya? Actuarial significa que tengo que ver la evolución demográfica, la evolución de los desequilibrios, de dónde van a ir las fuentes de financiamiento y ver si los puedo cubrir o yo. Pero ¿qué pasó? Dado el caso chileno, se asoció el principio de equivalencia a contratos individuales. Y esto mató a la protección social, en mi opinión. Principio de equivalencia decía, vamos a ajustar cada contrato a nivel individual. ¿Eso qué significa? Si yo me financio mi pensión y que nadie más se preocupe de mí. Y eso es lo que es una cuenta de ahorro obligatoria como les allá. Tiende a relacionar estrechamente la cotización con la prestación. ¿Cuál es el problema de eso? Es que sin regulación, como es muy difícil regular una cosa así, es totalmente contrario a un principio de solidaridad, que indica la solidaridad, que se excluyen prestaciones dignas a los que no cotizan o no lo hacen, y los individuos con bajas densidades de cotizaciones no reciben un subsidio de los de alta cotización. Entonces, yo no puedo, como se hizo en Chile, de repente decir, bueno, vamos a hacer contratos individuales, esa va a ser la forma de hacer protección social, y es justo desde el punto de vista del individuo porque los contratos son justos, son actuarialmente equivalentes. Eso es contrario a la solidaridad y yo dejo la meta. Nos dimos cuenta de eso en Chile, en la reforma del 2008, cuando el Ministerio de Hacienda, ahí estaba Alberto Arenas, un amigo mío, salió diciendo junto a la administradora de fondos de pensiones, cuidado señores, que aquí estamos dejando a la mitad de los chilenos sin pensiones. Y no sabemos cuál es la calidad de pensiones que se están dando. En esa oportunidad, la comisión Marcel, que se llamó una de las comisiones presidenciales, diseñó para Chile lo que se llamaba una prestación no contributiva, pero para el alivio de la pobreza. Uno tenía que ser jubilado y pobre. Si era jubilado y más o menos clase media, no recibía nada. Entonces, más bien una red de asistencia social que uno oponía a esto. Y eso es lo que tenemos hoy día en Chile, y por eso tenemos tan malas pensiones en general, y tenemos que salir de eso. Pero al punto que voy yo, que este conflicto entre la tendencia de hacer que hagamos algo actuarialmente justo desde el punto de vista del individuo y o de la sociedad, es el conflicto que están enfrentando la mayoría de los países. Si yo me voy por contratos individuales, sacrifico la solidaridad y no sé cómo hago protección social. Si me voy por otro tipo de contrato, puedo hacer ambas cosas. ¿Cuáles son implicaciones distributivas de cada opción de tipo contributivo? ¿Y cómo podemos evitar en los sistemas contributivos que existan fuertes inequidades en la forma de financiar beneficios? Hagamos nuevamente algunos gráficos y supongamos que alguien me dice, no, yo estoy de acuerdo con la situación chilena en que cada uno con su contribución tiene que autofinanciar su pensión. Y eso significaría que tendríamos un triángulo como la derecha, en el sentido que si yo avanzo por la parte, el caminito de abajo, que dice cuantía y o valor de las cotizaciones, yo en la medida que tengo más cuantía y valor de cotizaciones,
autofinancia una mayor pensión, ¿no? Para cada individuo, ¿no? Y eso significaría que desde una perspectiva de una capitalización en contrato individual y actuarialmente equivalente, donde hay la rentabilidad financiera sin subsidio cruzario, determinan una pensión justa. O sea, es toda una exposición a los riesgos de un mercado financiero. No es seguridad social, es inseguridad social e individual. Yo como persona me obligan a estar en un mercado de ahorro obligatorio y tengo que correr todos los riesgos que en ese mercado hay sobre cómo decidir si los fondos son riesgosos o no son riesgosos y qué rentabilidad hay que obtener, y además me cobran comisión por eso. Entonces, es a mi juicio la antiprotección social. Bueno, pero si uno dice eso es justo desde el punto de vista del individuo, uno tiene que empezar a preguntarse qué ocurre. Por ejemplo, si yo lo comparo con el sistema de reparto, tiene ciertas cosas que a uno lo hacen pensar. Si uno dice que la gente tiene que participar en un sistema contributivo como el triangulito, pero dice que para recibir una pensión tiene que haber cotizado por lo menos 30 años, aquellos que no cotizaron 30 años los dejó fuera. Y eso no es menor, es un tema interesante a considerar. Que significaría que de la parte negra y que tiene como un gorrito para allí, arriba, toda esta parte de acá, esa plata queda en la caja, pero no para beneficiar a quienes la aportaron, sino que a quienes se van a beneficiar porque lograron la antigüedad. Entonces aquí hay un tema que, perdonen que lo trate aquí, pero que es serio, decir que cuando uno impone una exigencia muy restrictiva de antigüedad, va a dejar mucha gente contributiva afuera, y después la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con su plata que aportaron y qué hacemos con la otra? Y ese es un tema que se produce en prácticamente todos los países. El pilar de reparto es contributivo y establece condiciones de elegibilidad, define una pensión en función de una tasa de reemplazo y un salario de referencia, establece un piso mínimo de semana de cotización, redistribuye desde los más vulnerables hacia los menos vulnerables, en el supuesto de que quienes ahorran más son los menos vulnerables, ¿ya? Entonces, esa es una cosa que tendríamos que preocuparnos, pero también si uno dice, me voy a ir por una garantía, de modo que a través de las cotizaciones y solidaridad de los afiliados, yo voy a financiar pensiones para todos, hago una distribución al revés, progresiva, a los con más recursos les quito para poder financiar las pensiones. Esto es solamente si yo uso los recursos contributivos. Entonces aquí hay dos conflictos. Uno, primero, si yo acepto que es actuarialmente justo que cada individuo autofinancie su pensión con un contrato en que se relacione su aporte con la pensión, y yo establezco un límite y aquel que no logró ese límite queda afuera, tengo un problema distributivo. Y si por el contrario yo digo voy a fijar un límite y aquel que ahorró más me va a dar los aportes para hacer solidaridad, también va a ocurrir un problema de decir, a mí me gusta ser solidario pero no con mi plata, perdonen que se lo ponga así, que es lo que ocurre. Eso está ocurriendo en Chile, porque nos hemos dado cuenta que los más acomodados son los que sacan buenas pensiones, la gran mayoría, o el 80% que no es acomodado saca malas pensiones, y no sabemos cómo hacer el trasvasije de un lado a otro, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué hacemos con la gente que no alcanza a autofinanciar un mínimo con sus aportes individuales, dadas las condiciones del mercado de trabajo que existe? Entonces, aquí es donde viene el desafío de las otras fuentes de financiamiento. Y lo que tenemos que tener claro es que uno puede complementar ese triangulito que ahora pasó a ser verde con aportes del Estado, aportes de los empleadores y aportes de las cotizaciones de los trabajadores, para hacer subsidios no contributivos y subsidios complementarios. Ese es aquí gráficamente el desafío que tienen los sistemas de pensiones, basado en un pilar contributivo como su primer pilar y más importante. Que en la medida que nosotros nos enfrentemos a mercados de trabajo que no nos van a permitir que todos estén cotizando regularmente, lo que se llama tener una densidad de cotizaciones satisfactoria, esa gente va a quedar excluida del sistema. Y para que no queden excluida del sistema, o yo les reconozco lo que poco que aportaron y se los complemento, o de lo contrario van a quedar totalmente excluidos. ¿Qué hay? Bueno, aquí vienen las opciones que se han discutido. Mediante una pensión universal no contributiva, el Estado puede llegar y sencillamente decir, ¿saben? Se acaba todo, vamos a hacer una pensión no contributiva para todos y después que cada uno haga lo que quiera. Esa es una opción que es la que se hace en Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Otra es decir, no sigamos como estamos,
con las cotizaciones de los empleadores y del trabajador, hagamos un sistema de contribuciones definidas y hacemos una política de asistencia social, un poco como lo que está haciendo Chile. ¿Ya? Pero eso significa estigmatizar que hay un sistema para los contributivos y un sistema para los pobres, y queda un vacío en lo que es la clase media o lo que están haciendo esfuerzo, y eso es la manifestación de lo que está ocurriendo en Chile. Y lo que realmente se debe hacer es una cosa que se aproxima más a lo que ustedes tienen acá y lo que nosotros quisiéramos construir en Chile, que es tener un sistema integrado donde a la parte contributiva se le complementa con esfuerzos, subsidios cruzados, subsidios complementarios y también con un piso de seguridad social. Esto es lo que es un sistema multipilar de acuerdo a una bibliografía y lo que es la escalera de la seguridad social que propone la OIT. Es decir, planteémonos por lo menos un piso básico en que nadie queda sin un nivel digno de prestaciones, otro que premia el esfuerzo contributivo con algunos subsidios y el otro que premia solamente el esfuerzo contributivo de que ellas tienen capacidad de hacerlo. En el caso de América Latina, cuando uno quiere ser proactivo con lo que está ocurriendo con la economía y vincular la protección social, y yo creo que ustedes aquí lo han hecho bastante bien, es que tiene que mirar no solo lo que está haciendo el BPS, por ponerlo en lo que son las instituciones uruguayas, sino que lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social también, donde hay programas sociales que van en dirección de tratar de mejorar las condiciones de inserción de la población, ¿no es cierto? Y tienen beneficios sociales de alivio de la pobreza para reponer ingresos, tienen programas de riesgos sociales para ayudar a prevenir o mitigar, grupos específicos de vulnerabilidad, hogar, familia, género, producciones para la producción y el empleo, hay apoyo para los fondos de inversión social, hay varias cosas. Fíjense que casi todos estos programas han surgido en épocas de crisis. Cuando ha llegado el Fondo Monetario, dice hay una crisis, bueno, hagamos un fondito por acá, una cosa por acá, para apoyar algunas cosas, pero se han transformado en permanentes. No sé si aquí también ocurre, pero en Chile Solidario pasó a ser un programa permanente. Chile Solidario era un subsidio para una situación de crisis, pero la crisis es tan estructural y tan permanente que pasó permanentemente. Entonces lo que tenemos, otro desafío que nosotros tenemos, es que este tipo de programas, hacerlos compatibles con lo que es el programa de protección social. O sea, ¿cómo puedo yo hacer programas para, por ejemplo, prestaciones por desempleo, emergencia, catástrofes, crisis económica, que a la vez signifiquen que yo estoy teniendo en mente mi programa de protección social para ver cómo él se beneficia en un momento de la protección social, pero una vez que salga, aporta a la protección social? Ese es el tipo de tareas que nosotros tenemos el desafío por delante en relación a los trabajos que hacen otras áreas. Estos surgieron, casi todos estos programas surgieron como respuesta a las crisis con financiamiento no contributivo. Lo que necesitamos es reconocer que lamentablemente esa situación de crisis pasó a ser más estructural y no nos hemos podido deshacer de ese tipo de programas en la mayoría de los países. Y necesitaremos entonces coordinar acciones y los incentivos para potenciar su complementariedad con la protección social, privilegiar la formación, capacitación y empleabilidad de los trabajadores en cada una de esas que está saliendo de esas formas, empoderar a los beneficiarios y compatibilizar la demanda con una oferta efectiva de calidad de los servicios que se proveen. Paso a 2, para ir ya, no sé si estoy bien en tiempo, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí? Quiero pasar a 2 tipos de ejemplos. Uno, lo que uno puede observar que está ocurriendo en la OECD, con los temas de solvencia, suficiencia y cobertura en los sistemas de pensiones. Aquí uno observa lo siguiente, que si uno quiere concentrar el tema de eficiencia, lo que los países están haciendo paulatinamente o gradualmente, no es una cosa de golpe como se hizo en Chile, sino que gradualmente es tratar de reconocer que los aportes del trabajador son significativos para autofinanciar su pensión. No necesariamente una relación 1 a 1, no pasar a una cuenta de ahorro, ¿ya? O sea, refuerza un poco el principio de equivalencia a nivel del individuo y ajusta beneficio-valor de las contribuciones. ¿Cómo lo están haciendo esto? Con un mecanismo de puntos, contribuciones definidas y en algunos casos dejan la capitalización como un complemento, pero no como el pilar fundamental, un poco como lo tienen ustedes también aquí para los sectores de altos ingresos.
En materia de cobertura y suficiencia, tratan de promover un acceso asequible, un acceso que todos puedan, y solidaridad en las garantías a través de proveer pensiones básicas, estoy hablando de Europa, proveer pensiones básicas, proveer pensiones mínimas y proveer pensiones de asistencia social. También los van a encontrar en Europa. Y la solvencia, evitando desequilibrios y reduciendo presiones que los parámetros están ejerciendo dado el funcionamiento del sistema. Y aquí es donde viene la discusión que, por la pregunta que me vi, es bastante relevante acá, si hay que elevar la tasa de cotización, la edad de jubilación o la tasa de reemplazo. ¿Ya? Y estas son cosas que uno no puede hacer de golpe, no puede hacer de golpe y porrazo. No es una reforma que uno hace de un día para otro, es una cosa que uno tiene que ser muy bien pensada en relación a cada uno de estos puntos, y yo quiero ilustrarlo eso con lo que está ocurriendo en Europa. Primero, para ellos en la OECD, beneficios definidos son los planes de pensiones públicas o esquemas ocupacionales obligatorios donde el monto de la pensión está determinado por el ingreso y el número de años cotizados, como el reparto, ¿no? Sistema de puntos, los trabajadores que cotizan regularmente ganan puntos de pensiones basados en sus ingresos cada año. Al final de la vida activa, la suma de puntos se multiplica por un valor de cada punto de pensión para convertirlo en un pago de pensión regular. Las contribuciones definidas es avanzar un poco a una cuenta de capitalización, y las cuentas nacionales cuando uno hace la capitalización, pero con un sistema de reparto. Las pensiones básicas son aquellas que toman dos formas: un beneficio pagado a toda persona independientemente de su historia contributiva, solo por su condición de residente, o sea, como una pensión universal. En algunos casos, los beneficios basados en residencia son potencialmente incompatibles con otros ingresos de pensiones, eso son ya sofisticaciones en algunos países. Un beneficio pagado sobre la base del número de cotizaciones, es decir, independientemente de la remuneración. Y las pensiones mínimas se refieren a un piso de un esquema contributivo específico, dada la lógica contributiva que tiene. Y la asistencia social es cuando uno focaliza y va solamente en atención de ciertos grupos específicos como en situación de pobreza. Estos tres tipos de pensiones existen también en la OECD y se usan. ¿Cómo manejan esto? Básicamente, con lo que les decía yo, no hay magia, se construyen tres tipos de pilares. Si ustedes van a mirar los países de la OECD, tienen de alguna forma estos tres tipos de pilares. Un pilar 1 que se llama obligatorio y que provee suficiencia, que tiene una pensión básica, un test de medio o asistencia social o una pensión mínima, algunas de las tres alternativas que vimos. Después un pilar 2 contributivo, que puede ser público o privado, administración pública o privada, pero básicamente de beneficio definido o con puntos o con cuentas nacionales, y solamente marginalmente se deja para un pilar 3 o para una segunda etapa ya avanzar hacia esquemas de contribuciones definidos más en la onda de la capitalización individual. Si uno viera y los clasificara a los países, que yo tuve que hacerlo por un trabajo, uno ve que hay como una tendencia gradual hacia avanzar en la medida de lo posible hacia gente que resolver muy bien el tema básico de toda la población, y en la medida que la gente tenga capacidad, irle dando opciones de que puedan avanzar hacia sistemas de ahorro más individuales, ¿ya? Y lo que uno observa es, por ejemplo, que de los, ahí son 15, 16, 17, 34 países que yo analicé, 17 mantienen el mecanismo de beneficio definido, no lo han cambiado. No les voy a dar los nombres porque me demoraría mucho. 5 países están avanzando hacia mecanismos de puntos, 5 países con sistema nacional, o sea, mantienen el reparto pero lo van ordenando un poco. 5 países tienen contribuciones definidas y 2 países siguen solamente con pensiones básicas solidarias. Entonces, no es cierto que uno va a la OECD y diga que están todos en la capitalización individual, no es cierto. Y si es que están avanzando para allá, es una forma gradual, es un camino señalado, es un camino que se está haciendo muy despacio y primero cuidando de proteger la base y eventualmente dejando para la gente que tiene capacidad la opción de ahorrar en cuentas individuales. Esto se manifiesta también en lo que es la edad de retiro normal y efectiva ¿cómo se llama? En la OECD. Generalmente cuando la edad de normal es muy generosa, uno observa ahí que voluntariamente la gente tiende a postergar su edad de jubilación. No es una cosa que uno lo tiene que hacer compulsivamente, ¿no? Voluntariamente alguna gente se retira más tarde porque ven ciertos beneficios. En cambio, cuando tiene uno
una edad normal muy exigente, o sea que la exige mucho, la edad efectiva tiende a ser anticipada, ¿no? Tienden a avanzar. En consecuencia, esto, para el debate que ustedes van a tener acá en Uruguay, yo creo que es una cosa que hay que discutir con mucho cuidado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cambiar la edad de jubilación frente a las condiciones en que se desenvuelven quienes están en esa situación? Quienes van a ser objeto de que se les va a aplazar la edad de jubilación o se les va a cambiar algunos de los parámetros. Paso ahora, lecciones de la OECD que se pueden obtener. Aumentar la edad de jubilación es algo que efectivamente, si ustedes van allá, es un debate que se está haciendo, al igual que acá, puede prevenir serios desafíos a los sistemas de pensiones, si es que yo lo hago, porque por lógica, si yo retiro la edad de jubilación, voy a necesitar menos plata para pagar pensiones más tardías, eso es lógico. Algunos empleadores pueden valorar la productividad, el costo y la habilidad de los trabajadores de edad y están dispuestos a seguirlos contratando, pero eso no creo que vaya a ocurrir en todos los países, y menos en América Latina. Habrá, no obstante, grupos vulnerables que se espera sufran por cualquier intento por elevar la edad de jubilación y se les debe prestar especial atención disponiendo de otra forma de asistencia para ayudarles a hacer frente durante un largo periodo de tiempo hasta que lleguen a la edad de elegibilidad de la pensión. Los países también podrán aplicar otras medidas junto con o en lugar de aumentar la edad de jubilación. Suecia, por ejemplo, creó incentivos para que los trabajadores sigan empleados. En estos casos se elimina el concepto de pensión. Bueno, hay ciertos conceptos que son específicos a ello y se aplica una nueva fórmula en la que otros años de trabajo aumentan la pensión de esta persona. Las consecuencias son claras. Es necesario apoyar los cambios que aumentan la confianza en la solvencia del sistema y posiblemente el debate de la edad de jubilación tenga que hacerse, pero no necesariamente haya que resolverlo. Es necesario analizar la forma como cada cambio propuesto afecta a las poblaciones vulnerables y promover su protección. Y existe la necesidad de educar y ayudar a las personas a comprender que los cambios en la ley para que puedan planificar y decidir sobre el óptimo momento para retirarse, dadas sus particularidades, necesidades y preferencias. Esto no es algo que yo haya sacado a América Latina, esto es lo que sale de la experiencia de la OECD. No es algo que se hace de golpe, la gente lo piensa, lo elabora y lo desarrolla en forma cuidadosa. Bueno. Termino ahora con sencillamente una representación de lo que son las experiencias de estructura o cambios estructurales de sistemas de pensiones en América Latina. Existen los mismos problemas de eficiencia y por varias sugerencias está tratando de reforzar el principio de equivalencia. Como les digo, el principio de equivalencia no tiene que ser a nivel de un contrato individual, tiene que ser a nivel de un contrato social, y eso significa cálculos actuariales y ajustar beneficios al valor de las contribuciones. Influido por organismos internacionales, esto que nos quede claro, y por lo que, como se publicitó la experiencia chilena, se avanzó hacia cuentas individuales. Esa no es necesariamente la forma en que se está siguiendo en el mundo entero, es solamente una excepción y un complemento. Entonces no nos dejemos engañar por esa cosa. En materia de cobertura y suficiencia, hay que promover permanentemente el acceso asequible de todos al sistema y tener mecanismos de solidaridad y garantía. Para eso están pensiones básicas, pensiones mínimas y asistencia social, que podemos aprender de la Unión Europea, de la OECD, pero también ya los tenemos implementados en la mayoría de los países acá en América Latina. Y para evitar la solvencia, evitar desequilibrios, reducir pensiones, debates sobre la tasa de cotización, la edad de jubilación y la tasa de reemplazo son cosas que nos van a venir, pero que hay que hacerlas de forma graduada y cuidadosa. No hay otros elementos que se puedan estar discutiendo. Respecto a lo que ocurrió en América Latina, el primer ciclo de reforma tuvo un sesgo de avanzar de sistemas de beneficio definido y de reparto hacia sistemas de contribuciones definidas. Y así como el año 81 Chile, el año 97 Bolivia, México el 97, El Salvador el 98, República Dominicana el 2003, cambiaron su sistema hacia un sistema sustitutivo. Si ustedes van a ver las experiencias, y yo los invito a irlo a ver objetivamente, no con ideología, todos esos países están con serios problemas de cobertura, serios problemas de suficiencia, y en aquellos países que no tuvieron dictadura como Chile, con serios problemas de deuda porque no pueden pagar el costo de la transición. Entonces,
no es un juego fácil de realizar, no es un juego que uno pueda recomendar, y yo creo que ya los organismos internacionales se están dando cuenta o se dieron cuenta de esto y están actuando de forma diferente. En el caso de Perú y Colombia, frente a la imposibilidad de absorber el costo de la transición, ellos diseñaron sistemas paralelos el año 93, el 94. Argentina hizo un paralelo integrado, esa cosa mixta, por un lado, que uno tenía la opción de seguir algo parecido a la UTE, y por otro lado uno más integrado. Y Uruguay, que tiene un sistema mixto, al igual que lo han desarrollado posteriormente Costa Rica y Panamá, que yo creo que son, perdón, no es porque esté acá, no es porque esté acá mi amigo Murros o porque estén ustedes, creo que es la forma de diseñar un sistema multiplicar más adecuada que se puede hacer. En el segundo ciclo de reforma, Argentina, frente a la imposibilidad de mejorar las pensiones y frente a la creciente deuda que tenían por el costo de la transición, recuperó el sistema y formó un fondo de garantía con los fondos capitalizados y volvió al sistema de reparto. Eso no quiere decir que hayan resuelto los problemas, y hay un amplio debate hoy día con ayuda del Fondo Monetario, que espero que no venga con el seco que venía en los años 90. Chile, estamos en grandes conflictos, que no les mienta a nadie. Chile no tiene resuelto el problema, y el gobierno hoy día este gobierno actual va a tratar de sacar algo dentro de la lógica, pero que va a ser muy difícil que calme todas las inquietudes que hay en relación al sistema, como les expliqué, en este problema de economía política que nosotros tenemos. En Bolivia se volvió a un sistema de reparto, bueno, y en general en Colombia, Perú, El Salvador persisten con el sistema sustitutivo de privado, y la mayoría de los países siguen con sistemas de reparto y cambio paramétricos, no por ello sin dificultades, ¿no? Las tendencias en América Latina, si uno los mira en este sistema multipilar, son bastante diferentes a lo que hizo la OECD. La OECD, como les digo, con esa flecha que les mostré, hay como un camino ascendente y gradual hacia en la medida que uno pueda, complementar con cuentas individuales. En cambio, acá se implementaron cuentas individuales a rajatabla, por decirlo de esa forma. Si uno tomara el mismo esquema, uno podría tener tendencias en América Latina que desde un sistema de reparto con beneficio definido público, más algunas garantías, que sería el pilar 1, se pasó a un sistema sustitutivo totalmente de privado, que es el caso chileno, Bolivia, República Dominicana, El Salvador. Otros hicieron un sistema mixto, como el de ustedes, transformaron el sistema público y una parte privada complementaria. Otros han hecho sistemas paralelos. Y lo que hay, a diferencia de la OECD, que es lo que yo quiero resaltar, que ese gradualismo que uno observa en la OECD, de mantener muy solvente la parte que le da cobertura y suficiencia a la gran mayoría y avanzar paulatinamente hacia sistemas que permitan complementar con cuentas individuales, aquí se hizo de golpe y porrazo. O sea, se pasó del reparto, en el caso sustitutivo o en ese caso mixto paralelo, a crear un sistema inmediato, no una cosa que fuera creciendo paulatinamente. Esa es una cosa que uno puede graduar o revertir. Termino sencillamente con dos láminas con algunas conclusiones y lecciones. Uno, yo creo que las reformas estructurales en América Latina continúan siendo desafíos. La que se llamó estructural sustitutiva no dio resultados, la chilena. En el primer ciclo pusieron en evidencia el conflicto entre los principios de equivalencia y solidaridad. Creo que es una forma conceptual interesante de ver que uno tiene que tener un sistema solvente, pero también tiene que tener cobertura y suficiencia, y eso significa solidaridad. Entonces, ese conflicto hay que estarlo en permanente resolución. Resultaron grupos vulnerables excluidos a quienes se les debe prestar especial atención, disponiendo de otra forma de asistencia para ayudarles a hacer frente a la exposición de la pobreza en la vejez. Los países necesitan aplicar otras medidas, junto con intentar vincular más estrechamente las pensiones con las cotizaciones, y con la esperanza de vida deben reconocer y resolver el serio problema de densidad de cotizaciones asociada a la vulnerabilidad ocupacional, en particular de mujeres, y ahí es donde estos programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social nos pueden ayudar, y las consecuencias son claras. Es necesario apoyar los cambios que aumentan la confianza en la solvencia del sistema, mientras se mantenga la protección adecuada a toda la población. O sea, no podemos hacer cambios a sacrificio de, como se hizo en el caso chileno, de que un montón de gente.
Chile se alaba mucho que el sistema no presiona las cuentas fiscales, pero sí presiona a los jubilados en sus pensiones, y eso es algo que hay que evitar. Esto implica una preocupación tanto mayor por la cobertura y la suficiencia. Es necesario analizar la forma en la que las formas estructurales afectan a las poblaciones vulnerables debido a su precaria inserción laboral y promover su protección. Y existe la necesidad de construir pilares no contributivos integrales y armónicos que motiven a los afiliados a cotizar, sabiendo que en situaciones especiales serán protegidos. Termino sencillamente señalando el envejecimiento es un tema serio, o sea, se nos viene un tsunami. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a los tsunamis y tuvimos uno muy serio sin aviso y dejó la catástrofe. Entonces tenemos que ayudarnos a prevenir, ayudarnos a mitigar lo que puede venir en esa ola grande de envejecimiento. La velocidad es mayor en América Latina que en Europa e impone a la región desafíos mayores que en Europa en cuanto a envejecimiento. Sin embargo, la transformación laboral es asociada a la globalización y acceso a tecnología limitará el trabajo en relación de dependencia, lo cual se viene a sumar a la ya alta informalidad. Entonces, vamos a tener un problema de densidad de cotizaciones cada vez creciente. Necesitamos continuar entonces con la tríada de cobertura, suficiencia y solvencia, y creo, sin decir exactamente cómo en cada país, este pacto social del cual hablamos nosotros, y Ernesto estuvo en uno de los paneles en la conferencia sobre la protección social de cara al futuro, hay que hacer un pacto social que concilie los principios de equivalencia actuarial con los de solvencia y que, junto con considerar el marco normativo, dé cuenta de las restricciones que hay que superar y haga un sistema que combine los recursos contributivos y no contributivos en la mejor forma. En mi opinión, de lo que yo conozco que se está haciendo acá, si yo tuviera que clasificar sistemas, creo que Uruguay estaría entre los primeros en la forma como están resolviendo este desafío que es permanente. Muchas gracias. Les invitamos a realizar alguna pregunta al auditorio. ¿Nadie? Pregunta a la una. Reacciona en los comentarios. Si quieres. Si quieres reaccionar o no. Sí, sí. Mientras se animan, yo creo que el tema que señala Gabriel, se la apellido la Marcino, no te creas, que señala Gabriel de la expertización, o sea, es tremendo. O sea, este es un tema que aparentemente es simple pero complejo, o sea, hacer cuadrar las tres redondelitas que decimos y estar siempre en donde se intersectan el de la sostenibilidad, suficiencia y cobertura es un arte más que ingeniería o lo que sea. Pero surgen expertos de distintos lados. En Chile estamos llenos de expertos y hasta escriben libros de cómo se debiera mejorar esto. Y muchos sesgados por sus disciplinas. Aquí no cabe duda que hay un tema financiero, actuarial clarísimo, que si uno aplica una fórmula de valor presente y valor futuro, sabe exactamente qué es lo que puede recomendar, pero eso no tiene mucho que ver con la realidad, es un instrumento que sirve para ver, dada la realidad, si eso va a cuadrar o no y cómo lo podemos hacer cuadrar. Entonces, yo les sugeriría, protéjanse bien de la expertización, tengan elementos, como bien lo señalabas tú, de que están bien encaminados, de que no hay nada de que temer y de que las cosas se hacen en forma gradual. O sea, un cambio radical, hemos visto que, un cambio radical en un sistema de pensiones se demora 40 años en dar resultados. Chile, algunos con Ernesto y algunos que discutíamos, nos dimos cuenta antes y tratábamos de decir algo sobre Chile, pero no nos hicieron mucho caso. Y ahora a los 40 años, ustedes ven a los senadores socialistas y dicen, debimos habernos preocupado de la seguridad social. Entonces, estas cosas se hacen en forma gradual y considerando las tres intersecciones.
Segundo, efectivamente el envejecimiento, yo creo que nosotros siempre hasta hace poco considerábamos Uruguay una población envejecida, porque comparado con otras de América Latina, la proporción de adultos mayores es mayor, pero va a seguir aumentando, pero a un ritmo ya, como dices tú, que ya se absorbió de alguna forma en el sistema que tiene. Eso no quiere decir que lo que tú llamaste un debate simplista de que si aumenta la expectativa de vida y tenemos más que aumentar entonces la edad de jubilación, eso no es la receta que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo, pero sí hay que pensar en el otro tema que también me llamó la atención de tus comentarios, que lo asociaste con la flexibilización del tiempo de jubilación y la edad de retiro, sobre todo en el caso de mujeres y ciertos grupos vulnerables. Eso es algo que va a haber que tomar conciencia, de ver cómo se premia cotizaciones que no alcanzan a llegar a los límites que habían hasta hace poco, sino que cómo se premian cotizaciones más anticipadas y cómo se complementan para que realmente lleguen a los niveles de suficiencia. El otro tema que enfatizaste, y me alegro mucho, que llamémoslo política de Estado, yo estoy de acuerdo, puede ser pacto social o política de Estado, pero esto es algo que no se puede hacer sin consulta a la ciudadanía. O sea, yo creo que no hay... El otro día le preguntaban a un animador de televisión chileno que tiene un programa muy bonito que recorre todo el país y le dijeron de sus viajes qué es lo que más rescata en términos políticos, sociales. Me dijo, la forma como tenemos abandonados a nuestros viejos. Chile, que se jacta de tener un buen sistema. El periodista, después de recorrer todo el país, dijo, ¿qué es lo que más le impresiona? La forma como tenemos abandonados a nuestros viejos. Eso es algo que no debiera ocurrir, pero hasta que uno no está con la gente, visitando a la gente, y por eso una política de Estado, un pacto social, es lo que nosotros tenemos que hacer. El otro concepto que quisiera dejar es que nunca vamos a tener un sistema perfecto y son perfectibles. Entonces esto es un proceso dinámico. Siempre vamos a estar que, oye, se nos produjo este grupo de vulnerables, ¿cómo lo absorbemos? ¿Cómo lo metemos? Eso es inevitable y yo creo que ustedes tienen los instrumentos a través de este sistema multipilar que ustedes tienen y la forma como está diseñado perfectamente adecuado, ¿ya? Y en ese sentido la estrategia tiene que ser integral, no es solo lo que podemos hacer en materia de protección social, sino de lo que la política económica y el desarrollo económico está haciendo por la inserción de los trabajadores. Este concepto de integralidad, no solamente de los pilares, sino que de la integralidad de la política de protección social con la política de asistencialismo, como que siempre también con la política económica. El tema de las prestaciones mínimas va a ser fundamental. A nosotros nos llamó la atención, a mí me han llamado la atención, quiero... Estoy aquí para ayudarte con tu día. Estas son algunas sugerencias sobre lo que... Están llamando del PPS. Esto de las prestaciones mínimas es bien importante. Yo quiero contarles dos anécdotas. Cuando nosotros en Chile participamos, y yo participé en la Comisión Marcel, que creó el pilar solidario que no existía, y con el cual se dio una pensión básica solidaria y un aporte previsional solidaria para complementar el esfuerzo que estaban haciendo quienes participaban del pilar de capitalización una vez envejecido. Y en ese entonces se fijó la pensión como en $100. Y uno se pregunta, bueno, ¿y $100 es un nivel digno para un adulto mayor? Y claramente no lo es, pero nosotros hablábamos de que le habíamos dado dignidad a la gente, porque antes no había nada. Entonces, pero el definir las prestaciones mínimas creo que es un tema sustancial. El otro anécdota, además de ese de qué es lo que es digno, es el hecho de que yo estuve pude intentar asesorar al ministro en Colombia, y le fui con esta idea de un pilar solidario. Entonces él me dice, después que me escuchó hablar, y cuéntame, señor Toff, ¿y cuál es el nivel de prestaciones que están acá? Y aparecieron estas cifras. Dice, bueno, aquí en Colombia no podemos hablar de pensiones si no estamos proveyendo un salario mínimo. Entonces no me venga a hablar usted de un sistema de pensiones, hábleme de asistencialismo o lo que quiere, pero no me sirve. No me sirve. Entonces, para que vean que esto de los mínimos es relevante, cada país se los tiene que establecer, constitucionalmente tienen restricciones y hay que respetarlo y son parte del componente de suficiencia.
Esas son reacciones a los comentarios. Yo creo que estamos en una tarea lindísima. Políticas de Estado son siempre difíciles de hacer, pero a mi impresión yo he aprendido mucho de lo que ustedes hacen y me complace, como le digo, venir y volver a venir las veces que quieran. Muchas gracias.